Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Marvel Zombies autor Riviura. El día que llegué a este mundo, ya había terminado. Los héroes en los que todos confiaban fueron los primeros en caer. Por suerte, desperté un sistema que se fortalece a medida que salvo a más gente. Ahora, sobrevivir al apocalipsis zombie de Marvel es mi nuevo trabajo a tiempo completo. 25. Capítulo 25. Comida a la mañana siguiente, Beirik se despertó con el inconfundible olor a pescado enlatado. Se dio la vuelta, entreabrió un ojo, confirmó que dormir ya no era una opción y se incorporó lentamente. Sobre la mesita de noche estaba la caja de bombones que Natasha le había regalado la noche anterior. Venom se había negado a comérselos, alegando que los bombones tenían un significado especial y que no quería que se desperdiciaran. Luego se retiró con un aire de noble sacrificio tan teatral que bien podría haber ganado un premio. Los dedos de Beirik rozaron la caja. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. No dijo nada, se salpicó la cara con agua y salió. Venom se movió perezosamente por su espalda. Huele a pescado enlatado. Un instante de silencio. Creo que voy a dormir un poco más. En la cafetería, Ang ya había preparado la comida caliente. Decir que estaba caliente era ser generoso. Era la sopa de pescado y maíz que había sobrado de anoche, recalentada y dispuesta cuidadosamente sobre la mesa larga. Peter estaba sentado en el extremo opuesto, con la cuchara suspendida en el aire, y su voz denotaba el cansancio característico de un lunes por la mañana. «Dr. McCoy, ¿está seguro de que esto no salió de algún laboratorio?» La bestia ya estaba comiendo, claramente satisfecha con su propia obra. Colossus estaba sentado frente a él, comiendo con cuchara con esmero, con una expresión concentrada, como si cualquier alimento que se le pusiera delante mereciera ser tratado con la máxima seriedad. Blade ocupaba un rincón, con la mirada fija en la comida y en nadie más, bebiendo su sopa en silencio. El mundo y sus problemas existían en algún lugar donde él no estaba. Beirik entró, sacó una silla, echó un vistazo a la comida y frunció el ceño. ¿Qué tal si hoy les preparo una comida a todos? Después de todo, lo había prometido. Antes de que nadie pudiera responder, ya estaba de pie y se dirigía a la cocina. La cocina del búnker era más espaciosa de lo que esperaba, y la cámara frigorífica estaba bastante bien surtida. Fury había hecho bien su tarea al abastecer este lugar. Los ingredientes conservados con nitrógeno líquido no eran precisamente frescos de la granja, pero las patatas aún se sentían firmes al apretarlas, y las judías verdes secas se habían rehidratado hasta adquirir un color aceptable. Sacó una sartén de hierro fundido y un cuchillo de chef, peló las patatas, las cortó en dados y preparó todo. Aplastó los dientes de ajo. Preparó las cebollas. Poco después, se oyeron pasos que resonaron por el pasillo. Natasha apareció en la puerta de la cocina, apoyada en el marco con el rostro completamente inexpresivo. Estoy aquí en nombre de todos para supervisar la seguridad alimentaria. He oído que usted afirmaba saber cocinar, así que considérelo una inspección. Beirik la miró y deslizó una patata y el cuchillo de chef por la encimera. En ese caso, la inspectora puede empezar por poner en práctica sus habilidades. Córtalas en dados para mí. Natasha tomó el cuchillo y se puso a trabajar sin decir palabra. Se giró hacia el ajo, lanzando una mirada de reojo. Los cubos de patata sobre su tabla de cortar estaban apilados en filas precisas. De grosor uniforme. Con secciones transversales que eran cuadrados casi perfectos. Esa destreza con el cuchillo podría avergonzar a un chef de 5 estrellas. Espía de primera clase. Por supuesto, el trabajo manual es impecable. Ella sonrió. A partir de ese momento, la cocina quedó sumida en una agradable tranquilidad. Beirik había cocinado para sí mismo muchas veces antes de la transmigración.
Sus habilidades no eran dignas de un premio, pero eran más que suficientes para vencer a un grupo de superhéroes que habían estado subsistiendo con raciones insípidas de cafetería y comida para llevar. Además, su cuerpo ahora era de nivel 2 en todos los atributos. Tolerancia al calor, fuerza en las muñecas para manejar una sartén pesada, agudeza gustativa, todo muy por encima del nivel de una persona común. Con Natasha siguiéndole el ritmo a la perfección, tardaron menos de media hora. 5 platos, todos raciones generosas, todos con una presentación impecable. Mini hamburguesas de cerdo ahumado desmenuzado. Pastel de carne envuelto en tocino. Papas rellenas. Pan de maíz glaseado con miel. Y un rico estofado de res para completar la comida. Un auténtico festín casero americano. Para cuando llegaron los platos, la cafetería estaba llena. Peter fue el primero en agarrar el tenedor. Pinchó una cáscara de patata rellena, se la metió en la boca, masticó durante 2 segundos y luego levantó la cabeza con la expresión de quien ha encontrado un tesoro escondido. Esto es increíble. Beast probó un trozo del pan de maíz glaseado con miel, masticando lentamente, con la mirada fija en él. Mantequilla como base, miel para el dulzor, un toque picante de jalapeño al final. Las proporciones están extraordinariamente bien equilibradas. La superposición de sabores, nadie le hacía caso a Hank. Todos estaban demasiado ocupados comiendo. Colossus no pronunció ni una sola palabra. Procedió a degustar cada plato con serena compostura, cada bocado con deliberación, como si estuviera prestando atención a algo que requería toda su concentración. Entonces, sin previo aviso, dejó su cuenco y se puso de pie. Se volvió hacia Beirik y le dedicó una profunda y solemne reverencia. Beirik parpadeó. Grandulón, no tienes por qué ser tan formal. Colossus se enderezó, con una expresión seria hasta la médula. De donde yo vengo, cuando uno come bien, debe agradecerle debidamente al cocinero. Pero lo que convirtió la cafetería en un auténtico espectáculo fue Aukeye. Clint Barton cogió su mini hamburguesa, le dio un mordisco enorme e inmediatamente se manchó la mejilla y la barbilla con salsa barbacoa. Ni se dio cuenta. Siguió comiendo, devorándola en 3 bocados, con salsa en los dedos, en la mesa y, de alguna manera, también en el codo. Peter aguantó todo lo que pudo. Luego se derrumbó. Una risa aguda brotó de él. Los labios de Natasha se curvaron en una leve sonrisa. Falcón sonrió ampliamente. Incluso Blade, impasible como siempre, dejó entrever un leve rastro de diversión. Las risas y los murmullos de aprobación inundaron la cafetería, relajando el ambiente, y las conversaciones se ramificaron en todas direcciones. Beirik aprovechó la oportunidad para centrar su atención en Sam. Falcón estaba concentrado en su estofado de ternera, con una expresión notablemente más relajada que la noche anterior. Sam, dijo Beirik con naturalidad. Sobre las alitas. Quizás puedas confiar en mí en esto. Sam dejó la cuchara. Alzó la vista hacia Beirik por un instante, luego bajó la mirada. Transcurrieron unos segundos de silencio antes de que hablara. Intentaré hacer las reparaciones yo mismo hoy. Si necesito ayuda, vendré a verte mañana. Beirik asintió. No hacía falta decir nada más. La guardia que Falcón había mantenido había bajado un poco el nivel. Timbre. Bonificación culinaria activada. Afinidad de todos los héroes más 10 afinidad con Spider-Man. 100, 110 afinidad con el veneno. 100, 110 afinidad de la hoja. 120, 130 afinidad con la viuda negra. 110, 120 afinidad con la bestia. 90, 100. Nivel de vínculo LV0, desconocido, LV1, compañero afinidad con Colossus. 60, 70 afinidad con Aukeye. 50, 60 afinidad con el halcón. 50, 60. Se le iluminaron los ojos. No esperaba que una comida casera viniera acompañada de recompensas adicionales. La caja de recompensas de vínculo de bestia por sí sola significó otros 2 puntos de experiencia en su bolsillo. Después de la comida, todos colaboraron para limpiar la cocina y lavar los platos sin que se lo pidieran, lo que le dio a Beirik un respiro. Se apoyó contra la pared del pasillo, solo, y abrió la interfaz del sistema. Sistema. Recompensa del vínculo de la bestia abierta. 26. Capítulo 26. Mejora de talento. Maestría con armas bonificación timbre. Se ha abierto la caja de recompensas de vínculo con las bestias, nivel 1. Experiencia más 2 recibida. Exp actual. 9 adquirido. Cupón de descuento del 50% para Beast 1 nuevo talento desbloqueable para su compra. Coordinación de extremidades. Precio. 10 exp. Descripción.
Mejora significativamente la destreza de los pies y la coordinación de las extremidades. Eficaz para el sigilo, el control del juego de pies y el combate cuerpo a cuerpo. Beirik archivó los nuevos talentos y repasó la lista completa, línea por línea. La revisó una vez. Y otra vez. Comprobó el rango de aplicación de cada cupón de descuento, creó una hoja de cálculo mental, sumó números, los restó, los volvió a sumar. 5 minutos completos de deliberación. Sopesó todo en función de la próxima pelea contra los defensores antes de definir su estrategia. 7 puntos gastados. 2 en reserva. Sistema. Adquiera piel de hierro, nivel 1. Timbre. Piel de hierro, LV1, comprada efecto. Al usarse, transforma temporalmente la piel del usuario en metal, aumentando drásticamente su resistencia sin sacrificar la movilidad. Duración. 1 minuto. Exp actual. 8. Un salvavidas para emergencias. 1 minuto de resistencia física digna de un coloso era suficiente para soportar la mayoría de los ataques que recibía. Próximo. Sistema. Aplica el cupón de descuento del 50% en la hoja. Compra maestría de armas, nivel 1. Timbre. Se ha aplicado el cupón de descuento del 50% de Blade dominio de armas, nivel 1, activado, original. 8 exp con descuento. 4 exp actual. 4 efecto. Mejora significativamente el manejo y el instinto de combate con armas cuerpo a cuerpo y armas de fuego de largo alcance. Por último, una mejora de estadísticas. La actualización del nivel 2 al nivel 3 cuesta 2 puntos de experiencia por atributo. Sistema. Durabilidad de compra LV3. Timbre. Durabilidad LV2, diseñado para durar, LV3, límite humano exp actual. 2 Esta vez no se pareció en nada a la última actualización. Antes, era cálido y confortable, como sumergirse en agua de bañera a la temperatura perfecta. Beirik exhaló lentamente y sintió cómo se expandía su capacidad pulmonar. Cada respiración era más profunda y se liberaba con una facilidad que no lograba describir. Algo se asentó en su pecho. Una calma que antes no había experimentado. Se apoyó contra la pared, respiró hondo y asintió. Sólido. Morir en Nueva York ahora es mucho más difícil. 7 puntos perdidos de golpe. Volvió a colocar la interfaz del sistema en la parte superior del panel de talentos y examinó sus 3 talentos actuales. Sangre de luz. Sentido arácnido, nivel 1. Maestría con armas, nivel 1. Las cosas están mejorando, murmuró. Ya no soy aquel don nadie indefenso que huye para salvar su vida. Al menos ahora puedo valerme por mí mismo. Una vez finalizada la construcción, Beirik regresó a su habitación y disfrutó de una merecida siesta. Alrededor de las 2, se levantó con dificultad y se dirigió a la sala de entrenamiento. La siguiente lección de Natasha lo esperaba. Empujó la puerta para abrirla. Ella ya estaba allí, de pie junto a Aukeye, charlando entre ellos. Natasha estaba de espaldas a la entrada, con la cabeza gacha, revisando el cargador de una pistola. No se giró al oír sus pasos. Hoy en día, armas de fuego. Beirik se detuvo en la puerta, miró el arma y luego a ella. Nada de combate cuerpo a cuerpo. La última sesión consistió únicamente en agarres y golpes. Con precisión experta, golpeó la revista contra el suelo y levantó la vista. Los oponentes a los que te enfrentarás son los defensores. Daredevil, especialista en peleas a puño limpio. Jessica Jones, con una fuerza sobrehumana pura. Luke Cage, casi indestructible. Iron Fist tiene una auténtica formación en artes marciales, y el trabajo de Punisher en el combate cuerpo a cuerpo es simplemente brutal. Ella expuso los 5 nombres, analizándolos uno por uno. Así que si te acercas e intentas pelear con alguno de ellos, será la decisión más estúpida que puedas tomar. Desde su lado, la voz de Aukeye llegó flotando, ligera y divertida. ¿Por qué tengo la sensación de que te estás esforzando tanto por proteger a nuestra querida capitana? Arqueó una ceja, su mirada iba de Beirik a Natasha con una media sonrisa que indicaba que tenía algo más que añadir. Natasha alzó la vista lo justo para clavarle una mirada. Estoy protegiendo tus viejos huesos. Le he pedido a Beirik que te cubra desde lejos para que nadie te ataque por sorpresa mientras tu vista se deteriora. Aukeye se encogió de hombros e hizo una mueca tan exagerada que parecía sacada de una caricatura. Clint. Ve a donde tienes que estar. Estamos empezando. Bien, bien. Me voy. Se echó el arco al hombro, levantó la mano libre en señal de falsa rendición y retrocedió hacia la puerta. En el umbral se detuvo, giró la cabeza hacia Beirik y le hizo un gesto con el dedo. Cuando te canses de las armas de fuego, los arcos son una opción.
La puerta siempre está abierta. La puerta se cerró con un clic tras él. Beirik se dio la vuelta. Natasha ya estaba en posición detrás de la línea de tiro, esperando, con una expresión tan seria como siempre. Se acercó y cogió la pistola. Glock 17. Cargador cargado. Seguro quitado. Envolvió la empuñadura con la mano y sintió cómo el peso se asentaba. El ángulo de la empuñadura, la posición del gatillo, la textura del punteado bajo la palma de la mano, la forma en que su dedo índice descansaba naturalmente sobre el guardamonte, los detalles sobre el arma inundaron su mente, de forma espontánea y nítida, como si hubiera desmontado y vuelto a montar ese modelo 100 veces. Solo que nunca había tenido un arma de verdad en sus manos. En el pasado, lo más cerca que había estado de las armas de fuego era una pistola de luz de las máquinas recreativas. Así es como se siente dominar las armas. Como si la memoria muscular, antes sellada, se liberara de repente. Natasha se encontraba medio paso a su derecha, con la mirada fija en el blanco de papel que estaba más adelante. Para un principiante, el retroceso será más fuerte de lo que esperas. Su voz era tranquila y clínica. No aprietes el gatillo precipitadamente. Respira primero. Separa los pies a la altura de los hombros. Siente cómo baja tu centro de gravedad. Beirik no respondió. Se quedó mirando la Glock que tenía en las manos. El extraño instinto de la maestría en armas seguía extendiéndose por su cuerpo, recorriendo sus venas hasta la punta de sus dedos. Parecía como si hubiera estado cargando con esa pistola durante 3 años. Probablemente tu primer disparo falle por completo el blanco. Es normal. Lo que necesitas hacer es acostumbrarte a la elevación del cañón y luego, antes de que pudiera terminar, Beirik alzó la mano derecha. No entrecerró los ojos para apuntar. No se preocupó por su postura. Simplemente siguió su instinto, dejó que su dedo índice encontrara el gatillo y apretó. Estallido. El disparo rompió el silencio del campo de tiro subterráneo, seco y repentino. Una tenue neblina de humo flotó en el aire. El retroceso le levantó la muñeca ligeramente, pero volvió a bajar el cañón casi al instante. La recuperación fue fluida, propia de alguien con experiencia, algo que un principiante no debería haber podido hacer. La pantalla electrónica de puntuación del otro extremo parpadeó. Aparecieron dígitos rojos. 8 anillos. Los labios de Natasha dejaron de moverse a mitad de la frase. La sala de entrenamiento quedó en silencio. Su mirada se detuvo en el objetivo lejano durante 2 segundos, luego volvió a posarse en la mano que sostenía la pistola. Tú, ella lo miró fijamente, con incredulidad evidente en su voz. ¿Cuándo aprendiste a disparar? Oh, la compostura de Beirik se congeló. Explicar que un sistema le había otorgado esa habilidad no era precisamente una opción. Si te dijera que solía jugar mucho a juegos de disparos con pistola de luz en las recreativas, ¿me creerías? Se rascó la nuca. Natasha lo miró sin el menor atisbo de expresión, con la mirada que normalmente se reserva para alguien que acaba de decir algo profundamente estúpido. Pero ella no insistió. Los superhéroes guardaban secretos. Era lo más normal del mundo. Entonces continúa. Muéstrame más. Dio un paso atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho. Veamos qué tan bueno es realmente este campeón de arcade. 27. Capítulo 27. Entrenamiento con armas de fuego a toda máquina extra. Natasha no le dio ni un segundo para respirar. Se giró hacia la consola de control, deslizando los dedos por la pantalla táctil. El sistema de rieles de la sala de entrenamiento cobró vida con un crujido, y las vías de los objetivos retrocedieron. 10 metros, 15, 20, 25. Un limitador hizo clic y los objetivos se fijaron en 30. Los rostros de los objetivos también fueron intercambiados. Algunos eran objetos que se movían lateralmente, deslizándose de un lado a otro a velocidades variables. El resto eran escenarios de rehenes, siluetas de criminales y civiles superpuestas, que exigían una precisión milimétrica. 1 centímetro de error y se le daría a la persona equivocada. Las reglas son sencillas, dijo Natasha, dándose la vuelta. Si pierdes el tiempo, consigues menos de 8 puntos o golpeas a un rehén, son 20 flexiones. Y luego sigues jugando. Beirik miró los objetivos que estaban a 30 metros de distancia, y luego bajó la vista hacia la Glock 17 que tenía en la mano. Esto no es entrenamiento con armas de fuego. Esto es selección de fuerzas especiales. El reloj empieza a correr ahora. Levantó el arma e intentó seguir a uno de los objetivos laterales, solo para darse cuenta de que 30 metros y 12 eran planetas diferentes.
A esa distancia, el objetivo era una uña del pulgar en su campo de visión, que se movía sin seguir ningún patrón discernible. 5, 4, 3, la cuenta regresiva de Natasha no dejaba lugar a dudas. Respiró hondo y apretó. Estallido. El marcador se iluminó. 3 anillos. Flexiones. 20. Ni rastro de compasión en su voz. No perdió el tiempo quejándose. Se dejó caer y empezó a contar. Con una fuerza de nivel 2 y una resistencia de nivel 3, 20 flexiones apenas le costaron trabajo. Las hizo de una sola vez, se sacudió las palmas de las manos y se puso de pie. Natasha se acercó y ajustó el ángulo de su muñeca. Con objetivos en movimiento, hay que anticiparse. Deja que el objetivo se interponga en la trayectoria de la bala en lugar de perseguirlo. Ella retrocedió. Siguiente ronda. Beirik volvió a alzar la Glock, apuntó ligeramente por delante de la trayectoria del objetivo y esperó a que la silueta se desplazara hasta su mira telescópica. Llegó el momento. Disparó sin dudarlo. Estallido. 7 anillos. Seguía haciendo flexiones, pero al caer al suelo, algo cambió. Aquel disparo y el anterior no se parecían en nada. A partir de ahí, el ritmo no decayó en ningún momento. Levántate, dispara, baja a flexiones, luego vuelve a subir para levantarte y disparar una vez más. Una sola serie de 20 repeticiones no era nada para él, pero el ritmo frenético de Natasha le arrebataba cualquier posibilidad de recuperarse mentalmente. Termina las flexiones, apunta. Dispara, tira al suelo. Su cuerpo y su concentración debían permanecer unidos al mismo tiempo. Un entrenamiento de castigo puro. Los disparos y el ritmo de los disparos llenaban la habitación en una sucesión incesante, tan rápido que no había ni un respiro. Natasha se mantuvo a un lado, interviniendo solo para corregir su postura de vez en cuando, dejando el resto del tiempo para la repetición ininterrumpida. A los 20 minutos, algo le llamó la atención. Solo tenía que explicarle una técnica una vez. Beirik la intentaba y, al segundo intento, ya la dominaba. En menos de media hora, su precisión en tiro al blanco móvil se había estabilizado por encima del 8º círculo. La tasa de fallos de disparo contra rehenes había caído prácticamente a cero. Lo observó terminar el último set en silencio, con un ligero ceño fruncido. Beirik, ¿Venom te está ayudando durante el entrenamiento? La pregunta surgió sin previo aviso mientras ella giraba la cabeza hacia él. Antes de que pudiera encontrar una respuesta, una masa negra rezumaba entre sus omóplatos. La cabeza de Venom asomó, con los ojos muy abiertos y una mirada inocente. Hermosa dama, puedo jurar por mi honor que he estado durmiendo todo este tiempo. La mirada de Natasha se movió rápidamente entre el simbionte y su huésped, con la sospecha reflejada en su rostro. Pasó un instante. Volvió a fijar la vista en Beirik, con un tono ligeramente más serio. Tu ritmo de mejoría, nunca había visto nada igual. Mientras hablaba, se quitó el brazalete táctico de la muñeca. Si las armas de fuego ya no representan un problema para usted, nos saltamos las etapas intermedias. Iremos directamente a lo difícil. Algo se tensó en el pecho de Beirik. Así que toda esa prueba infernal ni siquiera se consideraba difícil para ella. Último ejercicio del día. Combate 1 contra 1 en vivo. Natasha estiró el cuello. Las vértebras crujieron, nítidas y limpias. Yo contra vosotros dos. Venom brotó a borbotones del hombro de Beirik en el instante en que lo oyó, vibrando prácticamente de excitación. ¿Sí? Voy a... Cállate. Beirik empujó la cabeza del simbionte hacia abajo. No te comas a la gente. Vamos. No les dio tiempo a prepararse. Las palabras aún flotaban en el aire cuando se lanzó hacia adelante como una depredadora vestida de negro, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Su velocidad se había duplicado con creces gracias a las sesiones de entrenamiento. Las pupilas de Beirik se contrajeron. El sentido arácnido gritó. El hormigueo en la base del cráneo le golpeó como una descarga de estática. El instinto se apoderó de él y se lanzó rodando hacia la derecha. Grieta. La patada giratoria de Natasha impactó en el lugar donde él había estado parado, y el golpe resonó por toda la habitación. No había tiempo para recuperarse. Su siguiente ataque ya estaba en marcha. Un gancho pesado, cargado con todo su peso, se lanzó a toda velocidad hacia su rostro. Veneno. Un líquido negro envolvió su brazo derecho en un instante. Lo lanzó hacia adelante para enfrentarse de frente con su puño. Auge. La colisión provocó una onda expansiva sorda que recorrió la habitación. Natasha retrocedió medio paso. Un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. No está mal en cuanto a potencia.
Una sonrisa fría, y volvió a acercarse. Esta vez no intentó responder con la misma moneda. Con movimientos rápidos y ágiles, lo rodeó describiendo un arco sinuoso, buscando una abertura. Gracias a la combinación de su sentido arácnido y el veneno, los reflejos y la fuerza bruta de Beirik habían alcanzado un nivel que, contra todo pronóstico, le permitía intercambiar golpes con Natasha en condiciones casi iguales. Se agachaba y esquivaba, atacando con los tentáculos del veneno cuando se le presentaban oportunidades. ¿Este chico es realmente una persona común y corriente? Natasha esquivó un ataque de un tentáculo, mientras la pregunta la carcomía por el fondo de su mente. Sus instintos de combate. Su tiempo de reacción. Esa inquietante capacidad para mantener la compostura incluso en las situaciones más desesperadas. Cuidado con la izquierda. Bramó Venom. Una ráfaga de aire. Beirik se agachó. Una pierna larga y poderosa le pasó por encima del cuero cabelludo, lo suficientemente cerca como para despeinarle el cabello. Reaccionó con rapidez, apoyando una mano con fuerza contra el suelo, y lanzó un violento golpe con la pierna derecha dirigido a sus nalgas. Pero Natasha se movía como si hubiera leído el futuro. Justo antes de que su talón tocara el suelo, sus dedos rozaron el piso y se elevó. Manteniendo un salto bajo para lograr la máxima velocidad de aterrizaje, ejecutó un giro hacia atrás preciso y agresivo que la llevó limpiamente por encima de él. Beirik echó la cabeza hacia atrás por reflejo. En el aire, su rostro llenó su visión. La distancia entre ellos se desvaneció por completo. Durante una fracción de segundo, mientras ella pasaba por encima, estuvieron tan cerca que sus narices casi se tocaron. El tiempo pareció estirarse. Aquella expresión fría y fiera que lucía en combate se clavó de lleno en su campo de visión. Unos pocos mechones sueltos de cabello rojo cayeron sobre su mejilla, dejando un leve cosquilleo a su paso. Su mirada se fijó durante medio segundo. Medio segundo de más. Aporrear. Natasha aterrizó con la ligereza de un gato. Sin girarse, echó la mano hacia atrás y, con precisión quirúrgica, el borde de la palma golpeó el punto de presión junto a la arteria carótida. Todo se volvió negro. Sintió que le quedaban todas las fuerzas de golpe y se desplomó hacia adelante, golpeándose la cara contra la lona. NGH, se agarró el cuello, luchando por darse la vuelta. Una bota militar negra se posó suavemente sobre su pecho. Fin del entrenamiento. Natasha lo miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. Un leve rubor tiñó sus mejillas y finas gotas de sudor brillaban en la línea del cabello. Beirik la miró, y luego desvió la mirada con incomodidad. Perder la concentración en una pelea es un pecado capital, capitán. No esperó ninguna explicación. La advertencia llegó en voz baja y uniforme. Se levantó la bota y se dio la vuelta, ocupándose de ajustarse los guantes tácticos. Eso es suficiente por hoy. Una pausa. Su voz se suavizó ligeramente, con un inconfundible tono de aprobación. Tu progreso superó mis expectativas. Lo hiciste muy bien, capitán. Beirik se frotó el cuello dolorido y se levantó de la colchoneta. Gracias por la lección, entrenadora Natasha, ve a cambiarte. Interrumpió los saludos cordiales. Agarró la chaqueta negra que colgaba de la barandilla y se la puso encima del traje de combate. Los ejercicios de preparación física y reflejos han terminado por hoy. Has aprobado. Ve a ducharte. Te doy 10 minutos. Sacó de su bolsillo una llave de coche algo desgastada y la lanzó una vez, haciendo sonar el metal contra el metal. Después de eso, ¿te interesa ir a algún sitio conmigo? Próximo objetivo. 500 PS. 28. Capítulo 28. La botella de Natasha 10 minutos después, aún envuelto en volutas de vapor de la ducha, Beirik se dejó caer en el asiento del pasajero. El sordo rugido del motor rompió el silencio. Natasha conducía sin luces, con una mano en el volante, maniobrando la camioneta negra por el laberinto de calles secundarias abandonadas de Brooklyn como un fantasma. Las carreteras principales estaban descartadas. Demasiadas multitudes sin rumbo vagando en la oscuridad. Ninguno de los dos habló. El único sonido era el crujido de los cristales bajo los neumáticos. El coche se detuvo frente a un edificio de apartamentos de ladrillo rojo sin nada de particular. Subieron en fila india por una escalera de incendios poco iluminada, hasta llegar a la cima, y atravesaron una puerta de hierro corroída por el óxido. El viento les golpeó en el momento en que subieron al tejado, trayendo consigo polvo y un leve hedor a descomposición. La mirada de Beirik recorrió la azotea vacía y se detuvo en una esquina. Una silla plegable oxidada yacía allí sola. Junto a ella, una botella de vodka vacía.
Se acercó y miró la silla desgastada y al soldado muerto que yacía junto a ella. Un vaso y una botella. Se giró hacia Natasha mientras ella se acercaba. ¿Solías venir aquí sola? Esta era una de las casas de seguridad de más alto nivel de la KGB durante la Guerra Fría en Nueva York. Se acercó al borde y apoyó ambas manos en el parapeto desgastado. Después de cada misión extraoficial, venía aquí sola. Ella miró hacia abajo, a la ciudad sin vida que se extendía a sus pies. Observar el horizonte. Tomar una copa. Fingir que todavía soy una persona que vive en este mundo. Una pausa. El viento nocturno enredó su cabello rojo. Después de unirme a los Vengadores, dejé de venir durante mucho tiempo. Pero después de Sokovia, volví a empezar. Beirik no dijo nada. Pero lo entendió. Sokovia no había sido solo el fin de Ultron. Fue la chispa que separó a los Vengadores y los precipitó hacia una guerra civil. La mujer que estaba a su lado, la que más había anhelado un hogar, probablemente había sentido esa familiar sensación de que todo se derrumbaba de nuevo. Se acercó al saliente y se apoyó contra la pared igual que ella. El horizonte de Manhattan, a lo lejos, no era más que unas pocas siluetas negras rotas. Sin sus luces de neón, Nueva York parecía el cadáver de una bestia enorme. El viento se coló por el hueco que los separaba. Nadie intentó romper el silencio, y de alguna manera eso estaba bien. El silencio no dolía. La mirada de Beirik se desvió hacia un edificio en la manzana de enfrente, al otro lado de la calle. Un teatro de ballet ruso en ruinas. Los grafitis de su fachada habían sido cubiertos con manchas de sangre oscura, color óxido. En lo alto de la pared, medio póster enorme aún pegado al ladrillo, descolorido y roto. Una mujer con un tutú blanco, erguida sobre las puntas de los pies, ingrávida. El lago de los cisnes. Lo miró fijamente durante un rato, luego desvió la mirada. Natasha estaba mirando lo mismo. Sus ojos se posaron en el rostro desfigurado de la bailarina, y en ellos no había nada superfluo. No había tristeza fingida para el público. Eran profundos y secos, como un pozo que se había secado hacía mucho tiempo. Sus miradas se cruzaron. El viento agitaba el cartel rasgado. Ninguno de los dos habló primero. Antes pensaba que me convertiría en bailarina. La voz de Natasha era suave, apenas audible contra el viento. En la habitación roja, Beirik lo tomó con naturalidad. Inclinó ligeramente la cabeza, sin sorprenderse de que él supiera el nombre. 14 horas de entrenamiento al día. No solo matar. También bailar. Su dedo trazó una línea lenta sobre el ladrillo rugoso. Los instructores decían que la flexibilidad y la gracia eran los mejores disfraces que un asesino podía tener. Una filosofía de enseñanza terrible. La comisura de sus labios se contrajo, pero no sintió calor alguno. En ese lugar no había nombres. Solo números. Si fallabas un movimiento o mostrabas piedad en una pelea, no volvías a ver el amanecer. Su mirada se posó en los callos de sus nudillos. Más tarde, para convertirme en un arma sin puntos débiles, me hicieron una pequeña cirugía. Algo se tensó detrás de las costillas de Beirik. Como alguien que había visto su historia desarrollarse innumerables veces desde el otro lado de la pantalla de cine, sabía exactamente lo que significaba esa ceremonia de graduación. No le ofreció compasión. No se apresuró a consolarla. La escuchó. Pensaban que si te quitaban toda posibilidad de tener una vida, te convertirías en una máquina que serviría eternamente. Beirik se dio la vuelta, apoyó la espalda contra la pared y miró al cielo tenue. Pero una máquina no estaría en un sótano cortando patatas en Juliana para un montón de gente que apenas conoce. Los dedos de Natasha se quedaron inmóviles contra el ladrillo. Ya fuera Shield antes, o ese búnker ahora, la miró con voz suave. Siempre has transformado discretamente cualquier lugar en el que te encuentres en un sitio donde la gente pueda sentirse segura. No dio más detalles. Ambos lo entendieron. Natasha se giró y apoyó la espalda contra la pared, quedando de pie hombro con él. Lo observó en la oscuridad, mientras un hilo de algo complejo se entrelazaba en su mirada. De vuelta en la sala de entrenamiento, tu curva de aprendizaje y tus instintos de combate no son propios de una persona común y corriente. Sus ojos se posaron en su perfil. Y conoces mi historia. Sabes de las cicatrices de Peter. Incluso sabes cómo lidiar con esas criaturas. Sabes demasiado. Lo suficiente como para ser extraño. Entrecerró los ojos. ¿Quién eres realmente, Beirik? Yo. Una risa autocrítica. Soy un tipo normal que, por casualidad, sabe demasiado sobre este universo.
Tan normal que mi mayor preocupación solía ser reunir el dinero para el alquiler. ¿Alquilar? Natasha parpadeó. Un leve atisbo de confusión cruzó su rostro. Esa palabra pertenecía a un mundo que ella jamás había habitado. Desde los campos de entrenamiento clandestinos de la Sala Roja, pasando por las instalaciones clasificadas de S.H.I.E.L.D., hasta la reluciente Torre de los Vengadores, toda su vida transcurría por un camino que jamás se había cruzado con algo tan mundano como el alquiler. Ella lo miró y negó con la cabeza. A veces, sinceramente, no sé si estás bromeando. Sinceramente, a mí también me confunde. Beirik asintió con total sinceridad. Luego se enderezó, caminó hacia la silla plegable oxidada y le sacudió el polvo. Pero saber demasiado tiene una ventaja. Aclara ciertas cosas por completo. Ella se giró para mirar. No importa cómo esté el mundo, lo mal que se pongan las cosas, ni siquiera si nos quedamos sin patatas para cortar en Juliana, sus ojos se encontraron con los de ella, y todo rastro de su habitual ingenio se desvaneció. Vine a este mundo, y esa es mi misión. Mientras siga respirando, estaré aquí, defendiendo todo lo que tenemos en la brisa nocturna. Algo cambió en la mirada de Natasha. La vigilancia y el escrutinio que la caracterizaban, como una armadura, parpadearon apenas perceptiblemente. Sus labios se apretaron con fuerza. Los músculos de su mandíbula se tensaron y luego se relajaron lentamente. Ella no dijo nada. Una tenue luz azul se extendió ante los ojos de Beirik. Timbre. Se ha detectado una profunda respuesta emocional en Black Widow. Afinidad con la viuda negra +20. Actual. 140. Estado del vínculo actualizado. Actitud cambiada. Ha trasladado. Beirik se quedó mirando ese llamativo 20 y pensó. El sistema realmente sabe elegir sus momentos. La noche se hacía más profunda. El viento se tornó más frío. Desanduvieron el camino, bajando por la escalera uno al lado del otro. Ante la puerta de hierro destartalada de la planta baja, Natasha la empujó para abrirla, pero no entró. Ella se dio la vuelta. La luz de la luna se filtraba a través del dintel roto del techo, proyectándose sobre su rostro. Esos ojos, los que siempre guardaban mil secretos tras ellos, estaban claros. Ni una sola sombra. El corazón de Beirik dio un vuelco sin previo aviso. Beirik. Su voz era suave. ¿Sí? La próxima vez que vengamos, traeré una segunda botella. Se aclaró la garganta y desvió la mirada. Para ser sincero, prefiero los refrescos. Un leve y húmedo sonido de chapoteo se escuchó entre sus omóplatos. El susurro ronco de Venom se deslizó por su mente. ¿Podrías pedirle que me prepare leche con chocolate? Natasha frunció el ceño, ladeando la cabeza con un destello de alerta. ¿Oíste algo? No. Viento. Beirik tosió ruidosamente, se llevó una mano al omóplato y presionó con fuerza, una advertencia silenciosa para que cierto simbionte parlanchín se callara. Esa misma noche, el todoterreno regresó al garaje oculto del búnker. Salieron del vehículo y caminaron uno al lado del otro por el largo pasillo hacia el ala de los dormitorios. El agradable silencio se mantuvo durante todo el trayecto. Al llegar a sus respectivas puertas, Natasha se detuvo y echó una mirada hacia atrás. Buenas noches, capitán. Buenas noches. Beirik entró a empujones en su habitación y cerró la puerta con llave tras de sí. En el instante en que se cerró con un clic, una masa negra surgió de su hombro, formando una cabeza no más grande que una pelota de tenis. Lo presentí todo. Los ojos blancos de Venom se entrecerraron con una sonrisa burlona, y su tono rezumaba sarcasmo. En el tejado, y otra vez en la puerta. Tu ritmo cardíaco se aceleró al menos 3 veces. Beirik se quitó la chaqueta sin inmutarse y se dirigió a la cama. Cardio desde las escaleras. Cállate. Venom se retorció en el aire y pronunció una última frase, rebosante de satisfacción. Beirik, espero que cuando llegue el momento, tu boca no sea lo único que esté duro. Beirik. 29. Capítulo 29. La Torre de los Vengadores. A la mañana siguiente, Beirik abrió la puerta metálica y se topó de lleno con un aroma cálido a hojaldre con mantequilla. Natasha se apoyó en la larga mesa con una sencilla camiseta gris de tirantes. Al verlo, un destello de ternura cruzó por su mente y le deslizó un plato de porcelana. Un croissant recién horneado reposaba encima, bañado en una espesa capa de salsa de chocolate negro. Tu desayuno. En lo más profundo de su hombro, se escuchó un pequeño trago casi imperceptible. Venom había fijado su mirada en el chocolate y no podía apartarla. Colossus, que estaba a medio morder un simple croissant que tenía cerca, se quedó paralizado. Miró su propio pan seco, luego la versión de Beirik, bañada en chocolate, con la envidia reflejada en cada rasgo de su rostro.
Natasha lo vio de reojo. Tomó la botella de salsa de chocolate medio vacía de la mesa y movió la muñeca. La botella de plástico describió un arco perfecto en el aire y aterrizó con un golpe seco justo delante de Coloso. Gracias, Natasha. Se le iluminó toda la cara. Agarró la botella y, sin el menor reparo, echó chocolate sobre el pan. Peter agarró un segundo croissant, se lo metió en la boca y murmuró entre bocados. Dios mío, señora Natasha, esto es 10.000 veces mejor que la pasta nutritiva del señor Hank. Hank, que estaba cerca con su café, se ajustó las gafas. Un leve rastro de vergüenza cruzó su rostro azul y peludo. Dio un mordisco a su propio croissant, sacó una silla y se sentó junto a Beirik. Ejem. Beirik, sobre tu investigación con muestras de sangre, me he topado con un obstáculo. Deslizó el dedo por una serie de gráficos de datos complejos en su tableta y se los entregó. Los sistemas informáticos del búnker son demasiado lentos para analizar los datos experimentales. Si pudiéramos llegar a la Torre Stark y recuperar la unidad de disco del sistema Jarvis, mi velocidad de investigación aumentaría al menos en un 50%. Beirik le dio un mordisco al hojaldrado croissant de chocolate y no respondió de inmediato. Sabía perfectamente que su sangre era el talento de la sangre de la luz, otorgado por el sistema. Aquello no se regía por ninguna ley científica, lo que significaba que Bestia, en esencia, había estado observando a través de un microscopio y arrancándose el pelo en vano. Colossus se metió de un salto, masticando un bocado de pan de chocolate mientras golpeaba la mesa con el puño. Necesitamos enormes cantidades de acero de alta calidad para reforzar el búnker. Los almacenes de la torre deberían tener suficiente almacenado. Aukeye bajó la taza. Si vamos, cuenten conmigo. La torre aún conserva mi arsenal personal. Además de las puntas de flecha estándar, hay puntas de alto explosivo, flechas eléctricas y, sobre todo, flechas sónicas de alta frecuencia. Dejó la taza sobre la mesa. Esas flechas sónicas podrían interferir con la superaudición de Daredevil. Apenas había terminado de hablar cuando algo se movió bruscamente bajo la camisa de Beirik. Un tentáculo de limo negro salió disparado como una serpiente que ataca y formó una cabeza amenazante, no más grande que una pelota de tenis. No me gustan los sonidos de alta frecuencia. Venom mostró una boca llena de colmillos y siseó a Aukeye en señal de protesta. Clint arqueó una ceja, cogió con displicencia un croissant untado en chocolate de la mesa y lo lanzó como si fuera un dardo. Se deslizó por los aires y se conectó directamente a la boca abierta de Venom con precisión quirúrgica. MMPH, la salsa de chocolate le selló la boca. Masticaba torpemente, haciendo ruidos extraños, y murmuraba entre dientes. Bien. La próxima vez que uses esa cosa, avísame primero. Sam se bebió el café de un trago y se limpió las manos con una servilleta. Tony también tenía varias docenas de drones de reconocimiento de grado militar. Perfectos para explorar los movimientos de esos zombies defensores con antelación. Hizo una pausa, como si algo hiciera clic detrás de sus ojos. Y si tenemos que transportar tanto equipo, podemos usar el camión de carga pesada del garaje de la torre. Ese vehículo está blindado hasta los dientes. Tiene capacidad para una carga considerable. Beirik tomó un sorbo de café y repasó los números mentalmente. La capacidad de procesamiento de Jarvis. Acero especial para fortificar el perímetro. Armas capaces de contrarrestar a zombies de alto nivel. Drones blindados de transporte y reconocimiento. Regresar al corazón de Manhattan conllevaba riesgos. Pero el botín transformaría la capacidad de supervivencia del búnker de la noche a la mañana. El viaje valió la pena. Nos vamos. Dejó la taza y se volvió hacia Hank. Pero por precaución, no vamos a descargar la última versión de Jarvis. Solo vamos a la sala de servidores a buscar copias de seguridad archivadas, anteriores al brote. Todos lo miraron, un poco confundidos. ¿Quién sabe qué tipo de programador zombie aficionado a comer cerebros habrá escrito Tony en el sistema principal? Beirik lo desestimó como si fuera una broma sin importancia. Entonces sonrió, y había algo descaradamente pirata en esa sonrisa. Además, si ya vamos a llevar un camión de carga, mejor aprovechar. Todo lo útil, todo lo valioso, todo lo que valga la pena. Dejaremos esa torre impecable, hasta los trajes de Tony. Un instante de silencio. Luego, las cabezas se giraron, se intercambiaron miradas y, uno a uno, asintieron. En cada par de ojos se reflejaba una chispa de emoción apenas contenida. Después del desayuno, el equipo se dividió hacia sus respectivas zonas de preparación para revisar el equipo. Beirik señaló la mesa holográfica y comenzó a asignar roles como si fuera algo natural.
Hank, quédate aquí y diseña el plano de las nuevas secciones. En cuanto recibamos los datos de Jarvis, lo activaremos inmediatamente. La bestia asintió. Blade, ¿cómo está el hombro? ¿Puedes moverte? Blade giró el hombro una vez, probándolo. Tranquilo. Con mi constitución, esos rasguños ni siquiera me afectan. Bien. Dosifica tu energía ahí fuera. Una vez asignadas las tareas, Sam se acercó con aire algo avergonzado. Beirik, dijo, rascándose la nuca, con dificultad para encontrar las palabras. Me acabo de dar cuenta de que mi simulador de vuelo aún tiene algunos problemas que no he podido solucionar. Quizás no pueda seguiros el ritmo en esta misión. Sin sus alas, Falcón perdió la movilidad aérea que definía todo lo que aportaba a la lucha. Beirik no dijo nada al principio. Simplemente siguió a Sam hasta el taller de equipos. Las alas metálicas sobre el banco de trabajo estaban hechas un desastre. El mecanismo del lado izquierdo estaba retorcido casi hasta quedar irreconocible. Una profunda hendidura atravesaba la carcasa exterior, con los bordes curvados hacia afuera como si fuera piel de metal desprendida, y los cables internos cortados escupían chispas violentas a intervalos aleatorios. Sam estaba de pie junto a la lámpara, frotándose la cara con frustración, con el ceño fruncido y los ojos llenos de derrota. ¿Te importa si les echo un vistazo? Beirik señaló las alas. Sam parpadeó y luego se hizo a un lado con una media sonrisa amarga. Adelante, pero no creo que una caja de llaves inglesas vaya a ser suficiente. Antes incluso de terminar de hablar, Beirik activó mentalmente el panel del sistema. Sistema, gasta 1 punto de experiencia. Compra el kit de reparación de alas. 1 punto de experiencia consumido. Restante. 1 objeto adquirido. Kit de reparación de alas X1 metió la mano en el bolsillo y de ella sacó un tubo de ensayo lleno de un líquido plateado. Sin decir palabra, lo vertió directamente sobre la línea de fractura en el ala de Falcón. El líquido se movía como si tuviera vida propia. Se arrastraba, llenaba y se fusionaba, sellando la grieta catastrófica y cada imperfección a su alrededor en un instante. No quedó ni un solo rasguño. A Sam casi se le salen los ojos de las órbitas. Recorrió con los dedos la superficie, lisa como el día en que fue construida, y luego levantó la cabeza de golpe. Jesús. Eso es más rápido que la tecnología de Stark. ¿Cómo demonios lo hiciste? Es mi especialidad, dijo Beirik, dándole una palmada en el hombro. Si tu equipo necesita reparación en el futuro, ven a buscarme. Timbre. Se ha detectado una conmoción y gratitud extremas por parte de Falcón. Afinidad con el halcón más 50. Actual. 110. Nivel de vínculo. LV0, desconocido, LV1, compañero adquirido. Recompensa de vínculo Falcón, nivel 1, X1. Una oleada de satisfacción. En ese preciso instante, abrió la caja mentalmente. Recompensa del bono halcón, nivel 1 obtenido. Puntos de experiencia X2 adquirido. Cupón de descuento del 50% de Falcon Talent X1. Nuevo talento de Falcon desbloqueado. Paracaidista de élite. Precio. 10 puntos de experiencia. Descripción. Talento pasivo. Psicología de combate aéreo absoluta. Inmunidad total a la acrofobia. Durante el movimiento a gran altitud y alta velocidad, las respuestas sensoriales y neuronales no se ven afectadas por la turbulencia, la ingravidez ni las fuerzas G. Habilidad de nivel divino. Ese fue su primer pensamiento. Una vez que acumulara la experiencia suficiente para conseguirlo, junto con la habilidad de Peter para lanzar telarañas, finalmente podría sentir lo que era ser Spider-Man, balanceándose entre los rascacielos de Nueva York. Tan solo imaginarlo le produjo una oleada de emoción. Aún así, lanzar telarañas costaba 20 puntos de experiencia a precio completo. Demasiado caro. Primero tendría que subir de nivel el vínculo con Spider-Man, conseguir un cupón a mitad de precio y luego reconsiderarlo. En poco tiempo, todos estaban listos. El equipo fue entrando al garaje del búnker uno por uno. La pesada puerta chirrió al abrirse. Peter ya se había puesto su traje rojo y azul y se había bajado la máscara hasta cubrirse el rostro. Saltó al techo del SUV que iba en cabeza, se agachó y saludó al grupo con la mano. Capitán, conozco la ruta a la torre mejor que nadie. Déjeme explorar el terreno. Sam desplegó sus alas recién restauradas. Los propulsores se encendieron, dejando tras de sí 2 estelas de un azul brillante. El resto subió a los 2 todoterrenos. Beirik extendió la mano hacia la manija de la puerta, y la cabeza de Venom se asomó de nuevo por su hombro. Una lengua pegajosa se movió rápidamente sobre sus labios. Beirik. Esos ojos blancos lo miraban fijamente, muy abiertos y suplicantes.
Si hay chocolate en la torre, ¿podemos traerlo también? Antes de que pudiera reprimirlo, se le escapó una risita. Extendió la mano y le dio una palmadita a la cabecita negra. Sí, te compraré el chocolate. Anotado. Abrió la puerta de golpe y la cerró de un portazo. Todos, en marcha. Destino, la Torre de los Vengadores. 30. Capítulo 30. Marvel. The Rising. Dos todoterrenos serpenteaban por el cementerio de vehículos abandonados de Manhattan, con sus motores retumbando de forma sorda y constante por las calles desiertas. Se oía un crujido estático proveniente del walkie-talkie que Beirich llevaba en el pecho, seguido de la voz de Peter, jadeante contra el viento. Capitán, señora. Natasha, podríamos tener un problema. La Quinta Avenida, la avenida principal que hay más adelante, Dios mío, es como la entrada de un centro comercial en el Viernes Negro, solo que está repleta de zombies. Un destello rojo y azul descendió desde lo alto y aterrizó sobre una farola oxidada. Peter señaló la marea negra y agitada de cadáveres a unos cientos de metros de distancia y tragó saliva con dificultad. Hay demasiados. Si intentamos abrirnos paso, seguro que se formará un atasco. ¿Deberíamos desviar el tráfico por la Séptima Avenida? Natasha pisó el freno. El todoterreno se detuvo lentamente en la intersección. No extendió la mano hacia el volante. En cambio, miró a Beirich, que estaba en el asiento del copiloto, y arqueó una ceja. La Séptima Avenida podría no ser mucho mejor. Podrías encontrarte de frente con un callejón sin salida. La mirada de Beirich recorrió más allá del parabrisas hasta el hedoroso océano de cadáveres en la distancia. Sin dudarlo. Todo recto. Sin desvíos. Empujó la puerta y salió, sus botas tácticas crujiendo en el polvo. Estamos trayendo el camión de carga de Tony de vuelta por aquí. Las calles laterales de la Séptima Avenida son demasiado estrechas para que quepa. Con una mano sacó la Glock de su cadera. Con la otra desenganchó el walkie-talkie de su pecho. Si al final tenemos que tomar este camino, lo despejamos ahora. Se llevó la radio a los labios y pulsó transmitir. Todas las unidades, prepárense para el combate. Rastreo completo de todos los zombies a lo largo de la ruta. Colossus fue el primero en salir, abriendo la puerta trasera a empujones. El hombre medía bastante más de 1,90 m. Giró el cuello, se flexionó y el sonido que emitió fue el de metal rozando contra sí mismo. De acuerdo. Una amplia sonrisa iluminó su rostro. 2 días encerrado en ese sótano. Me pican los puños. Él cargó. Como una excavadora humana, Colossus se abalanzó directamente sobre el núcleo más denso de la horda. Los zombies que se lanzaban contra él salían disparados por los aires, sus huesos se rompían con crujidos húmedos y la sangre oscura salpicaba a su paso. Justo detrás de él, un frío arco plateado. Blade se movía entre la multitud como un fantasma, su espada personalizada de aleación de titanio cortaba el aire con un agudo y estridente silbido. Cada golpe, sin esfuerzo alguno, cercenaba 2 o 3 cabezas de un solo tajo, dejando solo muñones lisos y planos. En lo alto, las alas metálicas de Falcón trazaban 2 estelas de llamas azules a través del cielo. Sam descendió en picado, rozando tan cerca de la horda que casi les rozó el cráneo. Los afilados bordes de sus alas silbaron en el aire, y a su paso, decenas de zombies perdieron la parte superior de la cabeza en una línea recta, como melones partidos. Sangre negra brotó a borbotones tras él. Antes de que la onda expansiva del ala pudiera siquiera derribar los cuerpos, las flechas ya surcaban silenciosamente el cielo desde el techo del todoterreno. Aukeye estaba agazapado en la cima, con la cuerda del arco tensada formando una media luna perfecta. Sus manos se movían demasiado rápido como para que apuntar importara. Cada flecha impactaba en la cuenca de un ojo o en una boca abierta. Las puntas explosivas detonaron en los grupos más densos. Extremidades y sangre negra brotaron hacia el cielo. A lo largo de las fachadas de los edificios a ambos lados, Peter era una mancha borrosa de rojo y azul, corriendo por las paredes a una velocidad vertiginosa, dejando imágenes residuales. Perdón, disculpen. Les estoy pidiendo prestadas sus cabezas un segundo. Con los brazos cruzados sobre el pecho, los lanzadores de muñecas silbaban en ráfagas rápidas. Decenas de telarañas se extendían y se enganchaban a los cráneos de un grupo masivo que se encontraba debajo. Dio una voltereta hacia atrás en el aire y tiró de ambas manos. Un coro repugnante de vértebras quebrarse. Docenas de cabezas gruñendo se desprendieron a la vez, dejando un rastro de seda blanca que se elevaba hacia el cielo. De perfil, las cabezas cercenadas que colgaban de sus redes parecían un par de alas carnosas y grotescas que se extendían a la espalda de Peter.
Beyrik permanecía junto al todoterreno, observando cómo se desarrollaba la carnicería, y un pensamiento le cruzó la mente. Una vez jugué a un juego llamado The Ad Rising. Un tipo arrasando con un apocalipsis zombie como un ejército de un solo hombre. Lo que estoy viendo ahora es la versión de superhéroes de Marvel. Bromas aparte, no se quedó de brazos cruzados. Una masa negra rezumaba de su hombro y formaba una cabeza del tamaño de una pelota de tenis junto a su oreja. Lado derecho. Las 12 en punto. 3 de ellos. Beyrik alzó ambos brazos, sujetando firmemente la pistola. Cada técnica que Natasha le había inculcado durante los últimos días, cada postura de tiro, cada hábito de puntería, se había cristalizado en una memoria muscular sólida como una roca. Hoy era la prueba de campo. Peso hacia adelante. Potencia desde el centro. Ojos fijos más allá del punto de mira. 3 disparos. 3 destellos en la boca del cañón. A 30 metros de distancia, 3 zombies mostraron agujeros perfectos entre sus cejas y cayeron hacia atrás al unísono. Se permitió una mirada de satisfacción. El entrenamiento dio sus frutos rápidamente. Había algo profundamente gratificante en ese nivel de control sobre un arma. El cargador se vació. Sin pausa. El dedo índice accionó el botón de liberación, el cargador vacío cayó al suelo con un estrépito, la mano izquierda ya estaba sacando uno nuevo y deslizándolo hasta su sitio. Toda la secuencia fluyó como el agua. En menos de un segundo. 2 disparos más. 2 disparos a la cabeza más. No muy lejos, Natasha se movía ágilmente al borde de la horda con una espada táctica en cada mano. Cada golpe giratorio venía acompañado del crujido espantoso de los huesos, destrozando cualquier cráneo que se acercara demasiado. Giró la cabeza justo a tiempo para captar la parte final de la secuencia de disparos y recarga de Beyrik. Hizo una pausa, se limpió una pequeña mancha de sangre negra de la mejilla con el dorso de la mano y le dedicó una sonrisa de aprobación. Buen trabajo. Al final no me avergoncé. Un cargador lleno voló por el aire hacia él. Beyrik lo atrapó de lleno, y la comisura de sus labios se curvó hacia arriba sin poder evitarlo. Media hora después. La Quinta Avenida, antaño atestada de cadáveres, se había convertido en un amplio corredor de sangre. Peter cayó del cielo sobre el techo de un sedán abandonado, se bajó la máscara hasta la barbilla y tomó aire con dificultad. Observó la alfombra de cuerpos a su alrededor y luego miró a Beyrik, que estaba guardando su Glock en la funda. Vaya, se bajó del coche y se acercó caminando junto a él. Beyrik, sé sincero conmigo. ¿Te escapaste a algún campo de entrenamiento de fuerzas especiales en Hawái? Han pasado unos días, y esa recarga de hace un momento fue de lo más profesional. Antes de que Beyrik pudiera responder, una masa negra salió disparada de su hombro y se solidificó formando una cabeza que gruñía. Venom le mostró a Peter sus colmillos al completo, rebosante de desdén. ¿Estás ciego, araña de 8 patas? Obviamente fue la pelirroja la que nos estuvo taladrando en ese sótano durante días. Beyrik se rió y volvió a guardar la Glock caliente en su funda. No me atribuyas el mérito, dijo, dándole una palmada en el hombro a Peter. Todo eso es gracias al entrenamiento de Natasha. Tras unos minutos más de avance, superamos otros cientos de metros. Entonces apareció a la vista un rascacielos que perforaba las nubes, con la enorme A en su cima aún nítida e inconfundible. La entrada principal de la Torre Stark permanecía sellada. Las calles aledañas estaban inquietantemente silenciosas. Todos se detuvieron, sin que nadie se lo pidiera, a unas decenas de metros de las puertas. Peter miró a su alrededor, al equipo, sin poder borrar la sonrisa de su rostro. Oye, ¿alguien más sintió que nuestro trabajo en equipo allí atrás fue perfecto? Sus ojos encontraron a Beyrik, brillantes y ansiosos. Beyrik, ¿ves? Te lo dije. Los resurrectores funcionan como una máquina. Cuando el mundo vuelva a la normalidad, seremos el equipo de superhéroes del año sin duda. Dios, Beyrik suspiró para sus adentros y se pellizcó el puente de la nariz. El niño y su obsesión con ese nombre ridículo. Antes de que pudiera decir una palabra, una mano le dio un ligero golpecito en la espalda. Se giró. Natasha ya había pasado junto a él, dirigiéndose directamente hacia las puertas de cristal selladas de la torre. Miró por encima del hombro y se echó el pelo rojo hacia atrás. Vamos, resurrectores. 31. Capítulo 31. El descuento de 5 dedos de la Torre Stark. Bonificación. Las puertas con sensores de la planta baja de la Torre Stark hacía tiempo que se habían hecho añicos. Beyrik caminó con dificultad sobre una alfombra de cristales rotos y levantó la vista, escudriñando el vestíbulo.
Había sangre negra seca y vitrinas destrozadas por todas partes, pero las tiras LED a lo largo de los bordes del pasillo aún brillaban con su luz blanca fría y elegante, propia de la tecnología. Su mirada recorrió al equipo mientras ajustaba las correas de su mochila táctica. Entrad y salid. Que cada uno coja lo que necesite. Se dirigió a Spider-Man. Peter, el vestíbulo y el perímetro son tuyos. Vigila las manzanas circundantes. Si ves algo, avísalo inmediatamente por radio. En ello. Un rápido movimiento de muñeca, un hilo de telaraña, y Peter se elevó, impulsándose hacia un punto estratégico en el exterior de la torre. Colossus se dirigió directamente al garaje subterráneo para buscar transporte. Falcón extendió sus alas y se lanzó hacia los pisos superiores de I+D para recuperar equipos de drones. Blade se alisó el dobladillo del abrigo y soltó una fría frase. Voy a revisar el arsenal. Se puso las gafas de sol y caminó hacia el nivel de desarrollo de armas junto a Aukeye, que estaba buscando sus flechas especiales. Beyrik se quedó mirando el laberinto de letreros en el vestíbulo, se dio por vencido en 3 segundos y se giró hacia el agente pelirrojo que estaba a su lado sin ningún pudor. Oye, ¿te importaría hacer de guía turístico? Ni siquiera encuentro la sala de servidores en este sitio. Natasha asintió levemente. Sígueme. Como miembro fundadora de los Vengadores, su autorización de seguridad en este edificio era muy estricta. Caminó directamente hacia un ascensor privado al fondo, presionó el panel biométrico con el dedo y lo mantuvo allí. Un suave tintineo. Las puertas se abrieron. Llegaron hasta el nivel central. El recorrido finalizó en una puerta de aleación a prueba de explosiones ubicada en el exterior del centro de datos privado de Tony Stark. Las salas con este nivel de clasificación tienen un nivel de seguridad superior al estándar. Tony ni siquiera nos dejó entrar en la sala de servidores. Sacó un decodificador compacto y lo presionó contra el panel de acceso físico. Dame un minuto. Menos de 60 segundos de trabajo. Un clic nítido y la puerta de aleación se retrajo dentro de la pared. Es un espía de primer nivel por una razón, dijo Beyrik. El aire frío salía a borbotones. El zumbido sordo de los servidores en funcionamiento llenaba el espacio vacío. En el centro de la habitación, hileras de celdas transparentes para el almacenamiento de datos se alineaban de forma ordenada y aséptica. Beyrik se acercó y comenzó a revisarlas. Cada celda tenía una nota adhesiva, fechas y anotaciones taquigráficas garabateadas con la propia letra de Tony Stark. D-45, protocolos de respaldo de blindaje Mark, D-89, borradores de cálculo de energía limpia, se detuvo y se giró hacia Natasha. ¿Cuándo se desató por completo el virus zombie? Algo se atenuó en sus ojos por una fracción de segundo antes de que respondiera, con la precisión de una marca de tiempo de una fecha que pertenecía al infierno. 12 de mayo. Asintió con la cabeza, siguió el libro de mayo y encontró lo que buscaba escondido en un rincón recóndito. La nota adhesiva decía una sola línea. Jarvis. 9 de mayo. Pulsó el botón de expulsión y extrajo un disco duro físico de decenas de centímetros de largo. Es difícil de creer. Dio la vuelta a la pesada losa de metal entre sus manos. Algo de este tamaño alberga a la inteligencia artificial más avanzada del planeta. De un armario de piezas cercano, sacó una carcasa especializada antiestática y resistente a los golpes, selló la unidad en su interior y la colocó con cuidado en la capa más profunda de su mochila táctica. Hecho esto, se sacudió las manos y miró a Natasha. Objetivo principal cumplido. Vamos de compras de camino de vuelta. Durante la siguiente media hora, recorrieron varios laboratorios clave. Beyrik encontró un alijo de baterías portátiles de arco Stark de alta densidad y las guardó. Esto garantiza el suministro eléctrico de respaldo del búnker. Una preocupación menos. Natasha sacó varios recipientes plateados sellados de un armario con temperatura controlada. Nanomateriales sin forma. Deberíamos recuperarlos para Bestia. A Aang siempre le han gustado estas cosas. Al pasar por los pisos residenciales superiores, Beyrik hizo un desvío hacia un comedor privado absurdamente lujoso. La enorme unidad de refrigeración seguía funcionando a pleno rendimiento. Abrió la puerta y encontró filas de bombones artesanales de primera calidad, bellamente empaquetados, docenas de cajas apiladas con precisión. Ni siquiera se molestó en buscar su mochila. Se tocó el pecho. Veneno. Hora de comer. Antes de que las palabras terminaran de salir de su boca, el simbionte envolvió su brazo derecho y se transformó en una boca abierta. Venom lanzó un grito de júbilo, se abalanzó sobre el refrigerador y, en 3 voraces bocados, se tragó una docena de cajas de bombones enteras, con su elegante envoltorio y todo.
Ni siquiera se molestó en masticarlas. Un eructo atronador resonó en el comedor. Venom se replegó dentro del cuerpo de Beirik, irradiando pura satisfacción. Timbre. Satisfacción por consumo excesivo de chocolate detectada en Venom, afinidad con el veneno más 10. Actual. 120. Una hora más tarde, todos se reunieron en el garaje subterráneo tal como estaba previsto. El garaje estaba iluminado con intensidad. Colossus cargaba toneladas de acero especial y materiales de construcción en el camión de carga pesada como si apilara ladrillos, arrojando cada carga con una eficiencia aterradora. 2 bahías completas ya estaban repletas. Los demás lo habían hecho igual de bien. Blade llevaba 2 cananas con granadas de alto explosivo colgadas al hombro, un lanzagranadas automático de tamaño desproporcionado en una mano y 2 lanzacohetes monoplaza sujetos a la espalda. Su expresión tras las gafas de sol no había cambiado ni un ápice, pero la enorme cantidad de munición que portaba dejaba entrever su satisfacción. Una ráfaga de viento vino de arriba. Falcón descendió por el atrio llevando 2 maletas mecánicas plateadas, plegando sus alas al tocar tierra. Los colocó a los pies de Beirik y dio unos golpecitos en las tapas. Drones de reconocimiento militar de última generación. Si los conectamos al sistema de Jarvis, podremos vigilar cada rincón de Nueva York. Aukeye salió de la escalera a continuación. Su carcaj rebosaba de flechas especiales y llevaba un pesado maletín táctico en una mano. Pero no se unió a la tarea de carga. En cambio, se dirigió a un rincón sombrío de la pared del garaje. Cabeza gacha, ceño fruncido, ojos fijos en un pequeño dispositivo que sostenía en la palma de la mano. Beirik interrumpió lo que estaba haciendo, tomó una botella de agua sin abrir de una caja de suministros cercana y se acercó con naturalidad. Le tendió la botella. «Tienes mala pinta. ¿Tienes sed?» La mano de Clint se estremeció. Guardó el dispositivo en su bolsillo antes de tomar el agua. «Un poco, sí. Gracias». Beirik lo observó dar unos sorbos escasos y dejarlo pasar. Sin hacer más preguntas. Mientras todos se preparaban para cargar, la voz de Falcón resonó en el garaje. «Hola, chicos. Cuando estaba recogiendo los drones arriba, vi algo en el césped de la azotea. Un Kingjet, completamente intacto. ¿A alguien le apetece volarlo de vuelta a casa?» Natasha giró la cabeza. Sus ojos se iluminaron y su mirada se posó directamente en Beirik. Una ceja se arqueó, con un toque de picardía en la mirada. «Capitán, ¿le gustaría experimentar el vehículo preferido de Shield?» Beirik sonrió. «Pedro, Coloso, ustedes 2 tomen el camión. Regresen a la base siguiendo nuestra ruta». Hizo la llamada sin dudarlo. Un Kingjet, algo que solo había visto en las películas. No iba a dejar pasar esta oportunidad. Minutos después, en la plataforma de aterrizaje de la azotea. Los motores cobraron vida con un rugido. Un fuego azul brotó de los propulsores ventrales del Kingjet, y la enorme estructura se elevó hacia el cielo con una fuerza brutal. La fuerza repentina arrojó a Beirik contra su asiento, y el paisaje urbano en ruinas que se encogía a una velocidad aterradora fuera de la ventana le recordó algo que convenientemente había olvidado. Tenía miedo a las alturas. Esto fue 10.000 veces peor que cuando Spider-Man lo balanceó sobre Nueva York con una telaraña. Jesús, ¿esto es un avión o un cohete? Tomó aire entrecortado, apretando con fuerza las correas del arnés con ambas manos, con las venas marcadas en el dorso de las mismas. Desde el asiento del piloto, Natasha lo captó todo. No se lo esperaba. El capitán, que se mantenía impasible en combate, se veía afectado por la altitud. No dijo nada. Su mano movió suavemente la palanca de control hacia adelante, y la velocidad del avión disminuyó un poco, de forma suave y sutil. Beirik, con el cuero cabelludo hormigueando y los dientes apretados, no estaba en condiciones de percatarse de los ajustes que hacían los demás. Tenía los ojos fuertemente cerrados, y solo un pensamiento le atravesaba la mente con absoluta claridad. Hasta que no desbloqueara la habilidad de paracaidista élite de Falcón, no se balanceaba entre rascacielos como Spider-Man. Ni aunque el sistema le regalara la capacidad de lanzar telarañas en bandeja de plata. En absoluto. Nota de la autora. Disculpen la inconsistencia de la semana pasada. Estuve un poco ocupada con mi otro feed de JJK. Pero a partir de esta semana, volveré a ser constante. Los capítulos extra restantes de la semana pasada se subirán en unas horas. Para esta semana, vamos a pagar 200 PS por capítulo extra. 32. Capítulo 32. Hackeo del mapa completo activado.
Objetivo el Skipchen. El rugido del motor del Kingjet se fue desvaneciendo hasta convertirse en un leve murmullo dentro del hangar subterráneo del búnker. En el mismo instante en que el avión tocó tierra, Beirik abrió la escotilla de golpe y se dejó caer al suelo, prácticamente arrojándose fuera de la aeronave. Había sobreestimado enormemente la fuerza de sus piernas. El aterrizaje fue demasiado brusco, sus rodillas cedieron y se desplomó hacia adelante como un hombre cuyo cuerpo hubiera olvidado cómo mantenerse de pie. Una oleada de tejido simbionte negro brotó de su pecho, recorriendo sus piernas hasta los tobillos y aferrándose al hormigón como ventosas, manteniéndolo erguido por la fuerza bruta. Una risa húmeda y gorgoteante resonó junto a su oído. El limo negro se acumuló en su hombro, formando una cara sonriente con la boca estirada de oreja a oreja. No tienes que darme las gracias, Beirik. Solo te mantengo en pie. La voz de Venom rezumaba regocijo. No te preocupes. ¿El secreto de que tu esfínter estuvo apretado durante todo el vuelo? Totalmente a salvo conmigo. Beirik se quedó mirando fijamente sin expresión durante medio segundo. Vuelve adentro. Hoy no hay chocolate para ti. Sin contemplaciones, le devolvió la cabeza del simbionte a su cuerpo de un golpe seco. Detrás de él, un ligero paso. Natasha bajó por la escotilla y se acercó, fijando la mirada en sus pantorrillas, que aún no habían dejado de temblar. Parece que tendré que añadir saltos en paracaídas a gran altitud a tu programa de entrenamiento. Mitad broma, mitad promesa. Su sonrisa hacía imposible discernir cuál de las dos era más grande. La cabina era demasiado estrecha, eso es todo. 1,80 m de mí apretujado en esa lata de conservas. Se encogió de hombros, con expresión impasible. Solo estaba estirando las piernas. No se movió del sitio. Simplemente se quedó allí de pie, respirando hondo y golpeando el duro hormigón varias veces con sus botas. Sintiendo el suelo. Confiando en él. Su ritmo cardíaco volvió lentamente a algo parecido a la normalidad. Justo en ese momento, el camión de carga pesada que conducía Colossus entró estruendosamente en el muelle de descarga. El acero pesaba tanto que los neumáticos chirriaban contra el suelo. Peter descendió del techo y divisó los logotipos de Stark Industries estampados en el equipo que había en la caja del camión, y sus ojos se iluminaron como dos reflectores. Capitán, los hemos aniquilado. Dio una palmada, radiante. La bodega de carga estaba a rebosar. Montañas de equipo y materiales recuperados se desbordaban por todos lados, y las reservas de la base pasaron de ser escasas a abundantes en el lapso de un solo viaje. Beast llegó desde lo más profundo de la base y se ofreció voluntario como intendente antes de que nadie pudiera pedírselo. Tenía en mano un plan de inventario previamente elaborado y dirigía la descarga con la calma y precisión de un hombre que había estado esperando precisamente este problema. Beirik observaba al mutante trabajar. Anka hacía tiempo que había dejado de preocuparse por su aspecto corpulento y salvaje. Toda su energía se centraba en lo que su mente podía hacer, no en su apariencia física. El profesor 10º habría estado orgulloso. Con Anka a cargo de la logística, no había razón para quedarse merodeando. Beirik agarró a Peter y se dirigió directamente a la sala de servidores principal de la base. Con cuidado, abrió la carcasa antiestática que llevaba el logotipo de Stark Industries, extrajo la unidad que contenía los datos de Jarvis y la deslizó en la ranura principal del servidor. El trabajo informático pertenecía a Peter. Beirik se hizo a un lado y observó cómo el chico se colocaba frente al teclado. Con los dedos volando y las teclas repiqueteando como una ráfaga de disparos, la pantalla estalló en una cascada de código tan denso que le hizo llorar. Peter murmuró todo el tiempo, un monólogo continuo lleno de jerga que Beirik no podría entender ni aunque su vida dependiera de ello, y luego pulsó la tecla Enter con decisión. OK. Listo. Iniciando. Todas las pantallas de la sala de servidores se encendieron simultáneamente. Una barra de progreso azul apareció en el centro, llenándose de forma fluida y rápida, hasta alcanzar el 100% en un abrir y cerrar de ojos. Entonces todas las pantallas parpadearon, mostraron estática y se pusieron negras. ¿Se estrelló? Beirik parpadeó. El simbionte se extendió por su pecho, y la voz de Venom rezumaba, despiadada. Ah, así que este es el nivel tecnológico de tu supuesto genio prodigio de la ciencia. Rompiste Jarvis, pequeño bicho. Peter se rascó la nuca, mientras sus dedos volvían rápidamente al teclado. Eso no debería haber pasado. La barra de carga se llenó por completo. Quizás uno de los protocolos de cifrado del Sr.
Stark entró en conflicto con, antes de que pudiera terminar, las pantallas negras desaparecieron sin previo aviso. Un azul cálido y vibrante inundó todas las pantallas. Una onda sonora pulsaba suavemente en el centro, y una voz llenaba la sala. Suave, resonante e inconfundible. Buenas noches, señor. Soy Jarvis. Un placer atenderle. Peter se giró bruscamente y lanzó una mirada fija a la masa negra del simbionte en el pecho de Beirik. Levantó la barbilla con una expresión de pura autosuficiencia. Todavía lo tengo. Venom dejó escapar un TCH irritado y se retrajo dentro del cuerpo de Beirik. Encantado de conocerte, Jarvis. Beirik exhaló, acercó una silla con ruedas y se sentó. Sin preámbulos. Dedicó 5 minutos a explicar la situación. El virus zombie, el estado del mundo y el destino de Tony. La onda azul subía y bajaba, de forma constante y lenta. En cuanto a la situación del señor Stark, lo lamento profundamente. La voz de Jarvis se mantuvo serena, aunque el ritmo disminuyó ligeramente. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Hemos recuperado varios drones de la torre Stark. Necesito que realices un reconocimiento de la zona circundante. Objetivo prioritario. Hell's Kitchen. Beirik cogió el walkie-talkie del escritorio. Sam, ¿están los drones preparados afuera? La respuesta de Falcón fue clara y rápida. Todo listo. Di la palabra. Jarvis, es tuyo. Como usted desee, señor. La pantalla principal se transformó en el instante en que Jarvis terminó de hablar. La mitad izquierda mostraba un mapa extenso y muy detallado de la ciudad de Nueva York. La mitad derecha mostraba una transmisión en vivo de alta definición desde la cámara del dron. En la pantalla, el dron furtivo ascendía rápidamente por el cielo nocturno, trazando una línea recta hacia Hell's Kitchen. A medida que avanzaba, cada bloque que atravesaba revelaba la presencia zombie que había debajo. Tamaños de las hordas, densidades, posiciones, todo capturado con una claridad clínica. Jarvis funcionaba a plena potencia, convirtiendo los datos de reconocimiento en bruto en puntos rojos que se mostraban en tiempo real en el mapa holográfico. Su aspecto era idéntico al de un rastreador de enemigos dentro del juego, con las posiciones hostiles marcadas y resplandecientes. Pronto, el dron sobrevoló el barrio que antaño había sido un foco de delincuencia y que ahora se asemejaba más a un auténtico círculo del infierno. Sus ojos recorrieron la pantalla. Entonces, algo en la esquina inferior derecha de la imagen llamó su atención. Un edificio abandonado, medio derrumbado. Jarvis, haz zoom en las ventanas del edificio en la transmisión del dron C4. La lente se cerró de golpe. En el segundo piso de la estructura en ruinas, escondidas tras una ventana rota, 2 figuras con trajes tácticos ajustados permanecían agazapadas en la penumbra. Una de ellas era una mujer negra que observaba la calle. Su brazo derecho captó la tenue luz y reflejó un frío brillo metálico. Junto a ella se encontraba una mujer asiática de pelo largo y negro, con una katana en la mano. Mystic Nig. ¿Y Colleen Wynn? Beirik las reconoció al instante. En su memoria, este dúo de heroínas callejeras, conocidas como las hijas del dragón, no eran presas fáciles. El brazo biónico de Industrias Stark de Mystic Nig poseía una fuerza devastadora, y Colleen Wynn era una maestra espadachina entrenada en un estilo ancestral. Pero las dos mujeres que una vez habían parecido tan feroces e imponentes ahora estaban cubiertas de sangre putrefacta, con la piel grisácea, la mirada muerta y hambrientas. Menos mal que tenemos esta información. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Si hubiéramos entrado a ciegas, no nos habríamos dado cuenta de que se escondían en las sombras hasta que los hubiéramos tenido encima. Señor, según el análisis de vigilancia, he detectado lo que parece ser un patrón de movimiento subyacente entre las hordas, intervino Jarvis. ¿Significado? Ya sea impulsadas por un instinto de enjambre o por algún otro factor desconocido, las oleadas de zombies migran siguiendo rutas consistentes a un ritmo lento pero medible. Unas líneas se trazaban sobre la pantalla, proyectando las trayectorias probables de las hordas. Según mi modelo actual, mañana por la tarde, alrededor de las 4, la presencia de zombies en Hell's Kitchen y sus alrededores alcanzará su punto más bajo en el ciclo reciente. Factor desconocido, murmuró Beirik. Le rondaban algunas dudas por la cabeza, pero entre la vigilancia del mapa completo y una IA de última generación que realizaba las proyecciones, pensó que el margen de error era mínimo. Confiaría en la recomendación de Jarvis. Cogió el walkie-talkie y sintonizó el canal de todo el equipo. Todos, coman bien esta noche, duerman profundamente. Mañana a las 4 de la tarde, nos vamos a Hell's Kitchen.
Va a ser una batalla. 33. Capítulo 33. Dividir el grupo extra a las 3:30 de la tarde. Media hora para salir. El aire en la sala de guerra del búnker era tan denso que se podía masticar. Beirik se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en el borde de la mesa táctica. El proyector holográfico proyectaba un mapa tridimensional de Hell's Kitchen en una luz azul pálida, resaltando cada rasgo de su rostro. La táctica principal hoy en día es dividir para vencer. Levantó la vista, escudriñando los rostros de su equipo, que estaba completamente armado. Peter, Colossus. Ustedes dos tienen la mejor movilidad y la mayor capacidad de absorción de daño de este equipo. Son la vanguardia de primera línea. Peter le dirigió un saludo torpe que habría hecho llorar a cualquier sargento instructor. A su lado, Colossus murmuró un asentimiento con su voz grave y profunda. Pero no estás ahí para pelear a puñetazos. Beirik señaló con un círculo la entrada principal en el mapa proyectado. Simula una finta. Lucha y retrocede. Los zombies no pueden resistir el olor a carne viva, así que aprovéchalo. Atráelos fuera de los edificios, aíslalos. En el momento en que uno se separa del grupo, yo cierro la brecha y lo elimino. Uno por uno, cambiamos las tornas a nuestro favor. Se volvió hacia las dos figuras que permanecían en las sombras. Natasha, Eric. En cuanto la primera línea entre en combate, os deslizáis por detrás. Vlad respiró hondo y movió los hombros. Una serie de chasquidos secos resonaron en sus articulaciones. Tu trabajo es averiguar qué esconden ahí atrás. Sea lo que sea que estén almacenando, localízalo. Luego, saca a esa gente de ahí. Beirik golpeó con fuerza 2 veces la parte más profunda del mapa holográfico. Una vez que los rehenes estén a salvo, los atacaremos por ambos flancos. Ese será el golpe final. A continuación, enumeró las misiones para Falcón y Aukeye. Asalto aéreo y apoyo de fuego encubierto. Ese es el plan. ¿Alguna pregunta? Silencio. Todos en la sala mantenían la vista fija en su propio equipo, revisando los cargadores y ajustándose las correas. El silencio lo decía todo. Beirik asintió. Ahora, fuera. Todos cargaron sus pertenencias al hombro y se dirigieron al garaje subterráneo. El pasillo se llenó de pasos tambaleantes y del ritmo pesado de una respiración contenida. Beirik cerraba la marcha, observando a las figuras que tenía delante. Superhéroes que solo había visto en la pantalla grande, entrando en combate porque él se lo había ordenado. Todas las decisiones tácticas tomadas en esa sala habían sido aceptadas sin una sola objeción. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Vamos, Beirik. Antes veías a los Vengadores pelear en la pantalla y te parecía lo más genial del mundo. Ahora eres tú quien decide. Cálmate. Las palabras de ánimo silenciosas apenas lograron aliviar la presión que lo oprimía. Un limo negro rezumaba del dorso de su mano, rozándole la muñeca como un gato. Beirik, tu corazón late de forma extraña. Si las cosas se complican, en el peor de los casos, te agarro y salimos corriendo. Cállate. Guarda fuerzas. Más tarde vas a recibir una paliza de los defensores. Escupió las palabras, respiró hondo y volvió a congelar su mirada. El garaje subterráneo. 2 todoterrenos permanecían al ralentí con los motores calientes, sus faros proyectando una luz blanca intensa en la penumbra. Manchas de sangre de color marrón oscuro de la última misión aún se aferraban a las puertas y los parachoques, sin haber sido eliminadas por completo. Natasha llevaba su mochila táctica colgada al hombro y estaba a punto de abrir la puerta cuando su paso se detuvo a su lado. Intenta no ponerte nervioso, capitán. Beirik guardó su Glock modificada en la funda del muslo y la miró de perfil. Lo mismo digo. Mantente alerta durante la infiltración. Si hay algo que no puedas controlar, pide refuerzos por radio. Su mano se detuvo en la puerta durante medio segundo. Una agente de élite que se había abierto camino a la fuerza desde la sala roja. La mejor de S.H.I.E.L.D. Y ahí estaba Beirik, recordándole que tuviera cuidado como si fuera una recluta novata en su primera misión. La sensación era novedosa. Su mirada lo recorrió rápidamente, de forma indescifrable. No dijo nada, se sentó al volante y cerró la puerta. Los 2 todoterrenos blindados cobraron vida con un rugido y se abrieron paso entre los escombros, adentrándose cada vez más en la ciudad. Las 4 en punto. Las calles exteriores de Hell's Kitchen. El aire apestaba a óxido y carne podrida, un olor tan denso que casi se podía saborear. Los 2 todoterrenos se detuvieron tras una pared de escombros, y el equipo salió de ellos, ocupando sus posiciones asignadas.
Beirik se agachó tras los restos de un toldo medio derrumbado, colocándose en ángulo para ocultar la posición de Aukeye entre las sombras. Muy arriba, Falcón esperaba en una azotea con las alas plegadas. Con la mirada fija en las calles silenciosas que se extendían ante él, Beirik pulsó el botón de transmisión de su auricular. Todas las unidades, ejecuten. Segundos después, Peter y Colossus entraron en la calle principal de Hell's Kitchen, tan descarados como el día mismo, uno tras otro. El calor de los cuerpos vivos impactó los sentidos de los zombies como un potente foco en la oscuridad más absoluta. Solo hicieron falta 3 segundos. Auge. Un muro de carga de un edificio de apartamentos de ladrillo rojo estalló hacia afuera sin previo aviso. 2 figuras enormes salieron disparadas a través de la nube de polvo y escombros como proyectiles de cañón, dirigiéndose directamente hacia la pareja que se encontraba en la calle. Luke Cage y Jessica Jones. Antiguos protectores de estas calles, ahora cubiertos de sangre negra y coagulada. La piel de Luke se había vuelto de un color gris violáceo enfermizo, y su embestida tenía la fuerza de un camión volquete descarrilado. Vaya. ¿Así es como Hell's Kitchen nos recibe? Ni siquiera pude llamar a la puerta. Exclamó Peter, con las piernas encogiéndose, y se lanzó hacia el cielo como si lo hubieran disparado con un resorte. Carne fresca, viva, llegando directamente a nuestra puerta, la voz de Jessica salió áspera, cargada de algo voraz y hueco. Gruñó, falló su embestida y estrelló ambos puños contra el asfalto. La carretera se abrió como un cráter al impactar, con grietas que se extendieron como telarañas y trozos de piedra que salieron disparados en todas direcciones. Por otro lado, Colossus no tenía dónde esquivar. Un profundo gruñido brotó de su garganta mientras cruzaba ambos brazos sobre el pecho. La colisión fue titánica. El ancho hombro de Luke se estrelló contra la guardia de Colossus, y el impacto resonó como el choque frontal de 2 tanques, un chirrido metálico que retumbó en todos los edificios. Incluso Colossus, con toda su masa, retrocedió 3 o 4 metros. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Jessica lo flanqueó. Una patada circular con toda su fuerza se dirigió hacia su rodilla. Peter lo vio desde arriba y levantó la muñeca. Oye, grandulón, necesitas ayuda. Una línea de telaraña salió disparada. Desde la oscuridad, un garrote rojo sangre resonó en el aire con un silbido penetrante. Crack. Atravesó la telaraña limpiamente en pleno vuelo y rebotó contra una farola sin perder velocidad. Entonces, al final de la calle principal, una luz dorada cegadora brilló entre las sombras. Las piernas de Iron Fist Zombie estallaron con una fuerza aterradora, destrozando la piedra bajo sus pies mientras se elevaba a toda velocidad. Su puño derecho ardía con una energía violenta y arremolinada, y lo descargó como una bola de demolición directamente hacia la ruta de escape de Peter. Daredevil y el tipo del puño brillante. Vienen en paquete. Peter se retorció en el aire, lanzando desesperadamente una telaraña contra una pared para girar hacia un lado. El puñetazo llameante falló por centímetros. Gritó por el canal de comunicaciones, solicitando apoyo aéreo. Estos tipos son mucho más duros de lo que habíamos previsto. Copiar. La voz de Falcón provino de lo alto. Sus alas metálicas se plegaron con fuerza y se precipitó en picada. Una fracción de segundo antes de tocar tierra, la puerta de un coche, arrancada por una fuerza sobrehumana, salió disparada por los aires, directamente hacia su trayectoria de vuelo. Mystic Newt salió de entre los escombros, con el brazo biónico en alto y la mirada perdida fija en la forma que se dibujaba en el cielo. Bueno, eso sí que es un problema. Que nadie se enfrente a ellos cara a cara. La voz de Beirik resonó en los auriculares, firme y controlada. Sigan el plan. Luchen y retrocedan. Atráiganlos hacia afuera. Siguiendo sus órdenes, Peter, Colossus y Falcón cambiaron de táctica de inmediato. Telarañas y fuego aéreo mantuvieron a los zombies acosados mientras los 3 avanzaban sigilosamente hacia el perímetro, atrayendo a la horda fuera del conjunto de edificios. Entonces sucedió algo extraño. Luke y Jessica corrieron quizás 15 metros antes de que sus pies se quedaran clavados en el suelo. Carne viva, cálida y cercana, prácticamente al alcance de la mano. Ambos zombies gruñían con un hambre frenética y sanguinaria, con la garganta vibrando de deseo. Pero sus cuerpos se negaban a seguirlos, como si cadenas invisibles los arrastraran hacia atrás. Detrás de ellos, Iron Fist, Daredevil y Mystic Nick no habían dado ni un solo paso más allá de la entrada del edificio. 5 héroes zombies, desplegados en una formación dispersa, se habían plantado en una línea defensiva férrea. No persiguieron a nadie. No se dispersaron.
Mantuvieron su posición con una disciplina mecánica y misteriosa, custodiando las puertas de Hell's Kitchen como centinelas. 34. Capítulo 34. Los defensores sin defecto. Beirik estaba agachado junto a una ventana del tercer piso, mirando fijamente la pelea que se desarrollaba abajo con tanta intensidad que le dolían las sienes. ¿Qué demonios les pasaba a estos zombies? ¿Desde cuándo podían ignorar el hambre? Tenía las palmas de las manos resbaladizas. Cada vez que Peter y los demás retrocedían más de unos pocos metros, los zombies los dejaban. Se quedaban quietos en la entrada del bloque, temblando, babeando, hambrientos como el infierno, pero sin cruzar esa línea. Como perros guardianes atados a una cadena invisible. Beirik, este no era el trato. El veneno emanaba de su cuello. ¿Por qué no actúan como deberían? Cállate. Estoy pensando. Su mente daba vueltas rápidamente. En la mitología de Marvel Zombies, los superhéroes zombies podían volver a pensar con claridad durante un tiempo si habían comido lo suficiente como para sentirse saciados. Lo que significaba que todo el equipo de los defensores se había alimentado bien, de alguna manera. Eso debería haber sido imposible. La tierra estaba muerta. Ya ni siquiera había ratas en las calles, mucho menos gente viva. ¿Qué comían entonces para mantenerse tan lúcidos? Apretó la mandíbula. Están custodiando la comida, dijo finalmente, y la idea que le recorría la espalda le erizó la piel. Hay algo vivo dentro de Hell's Kitchen. Algo que se guardan para sí mismos. ¿Y ahora qué? El primer plan está muerto. Siguió estudiando su formación, y un segundo después se percató de otro detalle. Koye-Nuim aún no se había mostrado. Eso le hizo pensar inmediatamente en Natasha y Blade, que ya estaban infiltrados tras las líneas enemigas. Sintió un nudo en el estómago. Se quitó el auricular al instante. Natasha, Blade. Koye-en no está en primera línea. Tengan cuidado. Copiado. Sigue despejado. Sin contacto. La voz de Natasha se escuchó a través de la estática, tranquila y firme. Le alivió un poco el nudo en el pecho. No mucho. Pero este enfrentamiento no podía durar. Cuanto más tiempo permanecieran atrapados allí, más difícil sería para el equipo de infiltración salir de allí. Beirik se puso de pie. Llevaba un cuchillo en la mano izquierda, con agarre invertido. En la derecha, una Glock modificada procedente de la Torre Stark. Ah, ¿lo estamos haciendo de la manera divertida? Venom sonaba demasiado complacido. Una frialdad se apoderó de los ojos de Beirik. Pulsó el botón de comunicación y dio las órdenes a toda prisa. Todas las unidades, planifiquen el cambio. Los atacaremos de frente. Jarvis, despliega los drones de combate. Clint, mantén el fuego sobre todos ellos. Peter, inmovilízalos con telarañas. Atrapa a tantos como puedas. Antes incluso de terminar la última palabra, se arrojó por la ventana del tercer piso. A mitad de la caída, un grueso tentáculo negro salió disparado de su muñeca y se enganchó en la esquina del edificio. Un tirón brutal y todo su cuerpo salió disparado por los aires como un proyectil, directo hacia la defensa de los Defenders. El viento le aullaba en los oídos. El puño de hierro zombie se movió aún más rápido. Ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Su puño derecho ya brillaba con un resplandor amarillo mientras lo lanzaba hacia atrás con un golpe salvaje. A Beirik se le entumeció el cuero cabelludo. Su sentido arácnido chilló con tanta fuerza que parecía que se le hubiera clavado en el cráneo. No había tiempo para pensar. Instintivamente, se dejó caer hacia atrás, doblando la columna hasta el punto de sentir que se le iba a romper. El puñetazo le atravesó el puente de la nariz. El calor le inundó la cara. Olía a podredumbre quemada. Unos mechones de pelo de la frente se rizaron y se quemaron al instante. Una sustancia viscosa y negra se estrelló contra su espalda y lo impulsó de nuevo hacia arriba, poniéndolo en posición de combate incluso antes de que sus botas se asentaran. Eso no es un puño. Es un maldito proyectil de mortero. Con los dientes apretados, Beirik levantó la Glock y disparó 2 veces a la cara de Iron Fist. Una mancha roja oscura cruzó fugazmente por su campo de visión. Crack. Crack. Saltaron chispas a centímetros de su cabeza. El Daredevil zombie apareció de repente, plantado frente a Iron Fist, blandiendo sus 2 porras con precisión quirúrgica. Había desviado limpiamente ambas balas en el aire. Esos ojos se volvieron hacia Beirik, desenfocados pero a la vez fijos en él. La carne podrida alrededor de su mandíbula inferior se contraía con ese lento y constante movimiento de masticación. ¿Estás bromeando? ¿Es un zombie y su sentido del radar todavía funciona?
Beirik se cortó la palma de la mano izquierda con un rápido tajo inverso. La sangre fresca brotó al instante. Entonces se abalanzó. El poder de Venom impactó como un cohete, lanzándolo directamente a la lluvia de golpes de mazo y hacia la defensa interior de Daredevil. No necesitaba mucho. Solo una oportunidad. Una ocasión para meterle esa mano sangrante en la boca a Daredevil. Una sola gota de sangre, y tal vez toda la pelea habría cambiado. Pero Iron Fist lo acorralaba con patadas certeras desde todos los ángulos posibles, y los garrotes de Daredevil le cerraban todas las vías de acceso. Los dos luchaban como si fueran un solo cuerpo con 4 extremidades. No había ni un hueco en ninguna parte. Al otro lado de la calle, el resto del equipo lo estaba pasando igual de mal. Quizás peor. Impactos metálicos resonaron por toda la manzana. Colossus clavó un enorme puño plateado en la mandíbula del zombie Luke Cage. La cabeza ennegrecida de Luke se ladeó bruscamente, y ahí terminó todo. Apenas reaccionó antes de responder con una brutal rodilla ascendente que hizo retroceder incluso a Colossus medio paso. Ninguno de los dos peleaba con delicadeza. Era pura fuerza bruta, dos monstruos intentando estrellarse el uno contra el pavimento. Cada golpe levantaba polvo y trozos de hormigón de las paredes cercanas. Colossus retrocedió, claramente a punto de arrojar a Luke calle abajo. Fue entonces cuando una sombra surgió de entre los escombros a su lado. La zombie Mystic Knife se abalanzó sobre él a baja altura y con rapidez, su brazo biónico golpeando sus costillas con un chirrido metálico que hizo que el impacto sonara aún peor de lo que parecía. El golpe lo dejó aturdido. Luke no desaprovechó la oportunidad. Juntó los puños por encima de la cabeza y los estrelló contra la espalda de Colossus. Incluso su tanque más grande se estaba doblando desde 2 direcciones. Los demás lo pasaron peor. Arriba, la zombie Jessica Jones plantó ambos pies en una pared y se impulsó. El salto fue absurdo. Se quedó suspendida en el aire durante un instante antes de caer sobre Spider-Man como un ave de rapiña salvaje. Peter lanzaba telaraña tras telaraña mientras saltaba de un edificio a otro como si su vida dependiera de ello, y de hecho dependía. Señora, su temperamento es peor que el de Jameson cuando llegó tarde con las fotos. Una larga ráfaga de disparos cruzó el horizonte y lo dejó incomunicado. El zombie Punisher llevaba una ametralladora pesada apoyada en la cadera. Tejido simbionte negro envolvía sus piernas, y la velocidad extra le permitía atravesar los escombros con la suficiente rapidez como para dejar imágenes residuales. Su fuego cruzado obligaba a Peter a esquivar sin cesar, al tiempo que acosaba a Hawkeye y Falcón cada vez que intentaban ayudar. «Peter, encima de ti», gritó Clint desde su escondite mientras lanzaba una flecha explosiva hacia la posición de Spider-Man. La flecha nunca llegó allí. Un disparo certero de Frank lo alcanzó en el aire y lo hizo estallar en llamas. Tras esto, el fuego de supresión cubrió todo el campo de batalla. Peter y Clint quedaron inmovilizados. Falcón ni siquiera pudo intentar ganar altitud sin verse obligado a retroceder para protegerse. «Maldita sea, ¿desde cuándo Frank se mueve tan rápido?», espetó Sam por el comunicador. En el suelo, Beirik esquivó otro ataque de Daredevil y rodó detrás de un sedán destrozado. Su pecho latía con fuerza. Se pasó un antebrazo polvoriento por el sudor que le goteaba de la mandíbula. Una sola mirada al campo de batalla hizo que el pavor se intensificara aún más. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Si los defensores vivos hubieran luchado con este tipo de trabajo en equipo, perfecto. Eso tendría sentido. Pero estos eran zombies. Ni gritos ni señales con las manos. Ninguna comunicación real. Y, sin embargo, se movían en capas perfectas, limpias y coordinadas, como si todos estuvieran conectados al mismo cerebro. Apenas logró esquivar el siguiente puñetazo de Iron Fist, y un zumbido estático resonó en su oído. «Beirik, Natasha». Su voz era apenas un susurro, y había algo en ella que él casi nunca oía. «¿Estado?», respondió de inmediato. Encontré su fuente de alimento, ella respiró hondo. «Pero hay algo en ello que está muy, muy mal».